Doctor, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los tejidos periféricos a gran altura. Es importante recordar que el movimiento de oxígeno desde los capilares periféricos hacia las mitocondrias es el eslabón final en la cascada de oxígeno que va a empezar con la respiración. En las células de los músculos, la difusión de oxígeno va a verse facilitada por la presencia de mioglobina y también es posible que sea por el citoplasma. También existe buena evidencia de que la presión de oxígeno en algunas mitocondrias es baja, más o menos de 1 milímetro de mercurio. Y existe una distancia de difusión la cual va a disminuir a gran altura. Y esto se debe a que la reducción del diámetro de las fibras musculares estén implicadas. Y también va a haber un aumento de concentración en la mioglobina y de la densidad mitocondrial. En las altitudes extremas, el volumen mitocondrial en el músculo esquelético humano va a disminuir y va a haber aumento en la concentración de enzimas oxidativas y este generalmente se observa en altitudes moderadas. Lo que tenemos que rescatar de esto es que las personas que nacen a gran altura van a tener una respuesta ventilatoria reducida o también hacia la hipoxia, que también se va a llamar embotado. Es importante recordar algunos investigadores pioneros del siglo pasado que hicieron grandes aportes hacia estudios de altura. Uno de ellos es Paul Bert, que se ocupó de algunos temas en su libro llamado La presión barométrica, en la cual habla sobre los cambios en la respiración, en la circulación, en las diferencias del metabolismo por aclimatación en personas de gran altura, a diferencia de los que viven a nivel del mar, en la cual menciona que puede haber una disminución de oxígeno en el organismo de estas personas de gran altura. Sin embargo, se ha demostrado que las necesidades de oxígeno de una determinada cantidad de trabajo no van a ser diferentes a gran altura ni no van a variar ni a gran altura ni a nivel del mar. Por último, también hace una pequeña referencia a que puedan existir cambios en la sangre a gran altura, ya que la sangre eh, no puede variar después de la putrefacción en su capacidad de absorber oxígeno. Otro aporte importante hace Krogh, Merker y también Opitz. Krogh se plantea una pequeña hipótesis en la cual habla sobre el aumento en el número de capilares abiertos en el músculo, cuando la demanda de oxígeno aumenta, como sería el caso del ejercicio. Entonces, al final, Merker y Opitz demuestran que esta hipótesis en realidad era falsa, ya que en los capilares del cerebro, del corazón y del hígado estaban significativamente dilatados y que en su número eh, aparentemente aumentado pueda estar siempre y cuando existe una exposición a la hipoxia. Sin embargo, existen otros estudios que van a demostrar que el número real de capilares en el tejido muscular no va a aumentar, pero sí es relevante que la distancia de difusión intercapilar vaya a disminuir. Hurtado hace un pequeño experimento en animales de gran altura, en realidad en perros, en el cual informan de que un aumento en la concentración intracelular de mioglobina. Estos animales fueron comparados con perros que vivían a nivel del mar, en Lima, y los perros que se estudiaron fueron criados y nacidos en Morococha a 4550 en Perú. Se observa que este aumento de la concentración de mioglobina sobre todo se va a dar en el diafragma, en el miocardio, en músculos de la pared torácica y también en las piernas. Luego tenemos a Eu y Tennessee. Eh, este, estos dos investigadores demostraron un aumento en la densidad mitocondrial en el miocardio del ganado nacido y criado a gran altura. Y por último, Reina Farge hace referencia o informa sobre las enzimas mitocondriales en el músculo de los nativos a gran altura, en el cual va a encontrar alteraciones
en los sistemas enzimáticos, tanto como el NAT oxidasa, NAT PH citocromo, C reductasa y NAT transhidrogenasa. Este estudio fue realizado en biopsias de nódulos en los músculos tomados de residentes que vivían y permanecían en Cerro de Pasco. Vamos a empezar hablando sobre la difusión en tejidos periféricos. Para eso tenemos que recordar algunos principios. Como vimos, el oxígeno se mueve desde los capilares periféricos a las mitocondrias y el dióxido de carbono se mueve en la dirección opuesta para el proceso de difusión, como vemos en la imagen. Sin embargo, al hablar del pulmón se señala que la barrera de sangre gas que tenemos en el pulmón es muy delgada, de más o menos 0.2 o 0.3 micrómetros. En varios lugares, ¿no? Varían. Entonces, las distancias de difusión en los tejidos periféricos van a ser mayores. Cuando hablamos de tejidos periféricos, estos van a ser más que los del pulmón. Si hablamos de un músculo en reposo, vemos que es más o menos de 50 micrómetros. Y esto sería mucho más si hablamos de un tejido que está en ejercicio constante. Es importante hablar acá sobre la mioglobina. Como vemos en la imagen de la derecha, en la imagen derecha inferior, va a existir una difusión facilitada de oxígeno, la cual ocurre en células de los músculos, que esto va a resultar gracias a la presencia de la mioglobina. La mioglobina es una proteína que se va a asemejar a la hemoglobina. Sin embargo, como vemos en la imagen, su curva de disociación es una hipérbola, a diferencia de la forma en S que va a tener la curva de disociación de oxígeno en la sangre total. Otra diferencia importante que tiene la mioglobina frente a la hemoglobina es que absorbe oxígeno a una presión de oxígeno mucho más baja. Es decir, va a tener un P50 muy bajo. Este va a ser aproximadamente de 3 milímetros de mercurio. Esta es una propiedad necesaria para que la mioglobina sea de alguna utilidad en las células musculares donde la presión de oxígeno tisular es muy baja. Por último, podemos concluir de que la mioglobina facilita la difusión de oxígeno. También existen otros modos de transferencia de oxígeno y estos son, por ejemplo, la agitación del citoplasma, la cual van a ser movimientos continuos que van a referirse al transporte de oxígeno por convección. Y por último, el oxígeno también puede que se mueva a lo largo de invaginaciones de la membrana de la célula lipídica, ya que van a tener una alta solubilidad a este nivel. Respecto a las presiones parciales tisulares, tenemos este modelo que nos da el libro, en la cual podemos ver un cilindro de tejido que recibe oxígeno por capilares en su periferia. En la imagen 1, acá podemos observar que el equilibrio entre el consumo y el suministro de oxígeno, el cual va a estar determinado por la presión de oxígeno capilar, la distancia intercapilar y la tasa de consumo de oxígeno del tejido, va a dar como resultado la presión de oxígeno adecuada en todo el cilindro, mientras que en el número 2, acá podemos observar que la distancia intercapilar o el consumo de oxígeno se ha incrementado hasta que la presión de oxígeno en un punto del tejido va a caer a cero. Y esto se va a conocer como una situación crítica. Y por último, en el número 3, acá, hay una región anóxica donde el metabolismo aeróbico va a ser intransitable. Entonces, en estas condiciones anóxicas, vemos que las necesidades energéticas de los tejidos deben satisfacerse mediante una glucólisis anaeróbica. Esta va a ser obligatoria y por ende va a dar resultado a la formación de ácido láctico. Entonces es importante mencionar también a este nivel que también va a haber una distribución calculada de la presión de oxígeno alrededor de 3 capilares en una fibra roja de músculo esquelético que va a trabajar intensamente, como observamos en la imagen de la derecha inferior. En esta imagen se puede ver como la mayor parte de la caída de la presión de oxígeno aparentemente va a ocurrir en los alrededores inmediatos de este capilar periférico o en toda la célula muscular.
y la presión de oxígeno es uniformemente muy baja, va a ir más o menos de 1 a 3 milímetros de mercurio y este patrón va a ser parte gracias a la presencia de mioglobina, la cual va a facilitar la difusión de oxígeno dentro de las fibras musculares. Entonces, en conclusión, podemos decir que las evidencias tras los estudios que hemos revisado en el libro, la presión de oxígeno en el músculo esquelético humano es baja y va a permanecer constante frente al aumento de los niveles de trabajo. Esto fue informado sobre todo por Richardson en el 2020. Voy a empezar con lo que es densidad capilar y tener un concepto claro que es una forma de mejorar el suministro de oxígeno a los tejidos por difusión en condiciones de privación de oxígeno. Como a gran altitud, es reducir la distancia intercapilar. De acuerdo a esto, hubo varias hipótesis, ¿no? Que el número de capilares abiertos en un músculo depende del grado de actividad metabólica, eso es algo comprobado, y durante el ejercicio se abren capilares adicionales, lo que reduce la distancia de difusión y aumenta la superficie de difusión. Que esto se sabe desde hace muchos años, que el ejercicio aumenta el número de capilares en el músculo esquelético. De acuerdo a esto se hizo muchos estudios, dos principales de Merker y Snyder, que nos dicen que aparentemente se mostró un aumento de vascularización del cerebro, la retina, músculo esquelético y el hígado de un animal experimental expuesto a presiones barométricas bajas durante varias semanas. Y Tenney y O nos muestran los resultados de su experimento, donde midieron la tasa de pérdida de monóxido de carbono de las bolsas de gas subcutáneo en ratas después de 3 semanas de exposición simuladas a 5.600 metros sobre el mar y concluyeron que hubo un aumento del 50% en el número de capilares. Estos estudios tuvieron algunos cuestionamientos, principalmente por Banchero, y Banchero dijo, ¿no?, que estos errores podrían estar influenciados por algunos errores técnicos, ¿no? Y que él dice que aunque la densidad del volumen capilar aumente en los músculos esqueléticos con la exposición a grandes alturas, esto no se debe a la formación de nuevos capilares, sino a una reducción del tamaño de las fibras musculares. Es por eso que Banchero hizo un experimento, ¿no?, donde nos muestra datos que muestran la densidad capilar y la relación capilar-fibra en el músculo gastrocnémico de 4 grupos de cobayas. Estos 4 grupos de cobayas fueron separados por exposición a altura. A los primeros los pusieron a nivel del mar, a otros en 1610 metros sobre el nivel del mar, otros a 3900 y por último al último grupo en 5100 metros sobre el nivel del mar. Los datos son consistentes con el aumento de la relación capilar-fibra, que explica por una disminución del área de la sección transversal de las fibras musculares, ¿no? Ahora, nosotros, como humanos, tenemos casi el mismo patrón que está descrito, donde, ¿y cómo se obtuvo esto? Por obtención de una biopsia, ¿no? Entonces, se hizo 2 experimentos. Uno en el Utsar, donde personas fueron a escalar en Nepal, que esto está a 8.398 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y demostraron que aunque la densidad del volumen capilar estaba algo elevado, el aumento podría ser totalmente explicado por una reducción del tamaño de las fibras musculares, ¿no? Y en un experimento similar fueron al Everest, en la operación Everest 2, en 6 voluntarios que fueron descomprimidos gradualmente a la altitud simulada del Monte Everest durante un periodo de 40 días. ¿Qué pasó, no? Se les hizo una biopsia del vasto lateral con una pinza y mostraron una disminución significativa del 25% del área de las fibras tipo 1 y una disminución del 26% que no llega a ser significativas para las fibras del tipo 2. ¿Qué conclusión llegaron? Que las proporciones de los capilares a fibras no cambiaron y hubo una tendencia también no significativa hacia un aumento de la densidad de capilares. Mostró que no hubo cambios en la densidad de volumen en el músculo esquelético de los habitantes de las tierras bajas de la aclimatación a una altitud casi de 4.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Además, no hubo un aumento de la expresión del factor inducible de hipoxia, 1-alfa, o del factor de crecimiento endotelial vascular, del ARN mensajero en biopsias de músculo esquelético, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Matthew Costello? Matthew Costello nos dice que informaron que hubo un aumento
en el número de capilares en los músculos de vuelo de los finches a gran altura. ¿Qué son los finches? Son aves que generalmente vuelan a grandes alturas o viven en grandes alturas, ¿no? Y también se encontró un aumento en los capilares de las piernas de los finches que viven a gran altura, ¿no? Ahora, informaron que estos investigadores argumentaron que el hecho de que se produzca un aumento del número de capilares y de densidad mitocondrial a gran altura depende del nivel de estrés metabólico en el músculo, y esto se va a vincular con la emisión de entrenamiento en altitud, donde se observaron cambios similares, ¿no? Aunque muchos estudios muestran que el número de nuevos capilares en el músculo esquelético no es resultado de la exposición a una hipoxia prolongada, se sugirió que hay cambios en la configuración capilares con una mayor tortuosidad que aumentarían efectivamente el área de superficie capilar y mejorarían la difusión de gas. Sin embargo, este resultado no ha sido confirmado por Matthew Costello, no, y quien ha demostrado que la tortuosidad de los capilares musculares no aumenta con la exposición crónica a la hipoxia, sino se tiene en cuenta la longitud del sarcómero, ¿no? Ahora, otro factor que conviene mencionar es el aumento de la heterogeneidad del flujo en los capilares como consecuencia de un aumento del hematocrito. Los factores podrían causar policitemia y la deshidratación en sujetos, ¿no? Y mostrar una mayor heterogeneidad del flujo en la microcirculación sublingual en altitudes de 4.900 a 7.950 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos un cuadro que nos refleja, que nos muestra una comparación de los tejidos tisulares causados por el entrenamiento y los asociados con la exposición a grandes alturas. Empezando, tenemos la densidad capilar en el músculo esquelético, que en entrenamiento vamos a tener un aumento debido a los capilares, y en alta altitud vamos a tener un aumento debido a la reducción del diámetro de las fibras musculares, ¿no? En el diámetro de la fibra músculo esquelética vamos a ver que en el entrenamiento puede aumentarse, pero en alta altitud llega a disminuir. En las concentraciones de mioglobina no cambia en humanos, ¿no? En entrenamiento, pero en alta altitud aumenta el músculo esquelético cardíaco. Y eso es muy importante. En las enzimas musculares no hay cambios en el estado glucolítico y hay un aumento en estado oxidativo en el entrenamiento de la resistencia. Y en alta altitud hay cambios similares en altitudes moderadas, en altitudes extremas aumenta el estado glucolítico y disminución en el estado oxidativo. Respecto a la mitocondria, vamos a ver que hay una mayor densidad de volumen en el entrenamiento de resistencia, y en alta altitud vamos a tener varios cambios, ¿no? Como mayor densidad de volumen en algunos animales, o una altitud moderada, pero una densidad reducida en humanos a alta altitud, ¿no? Diferente a una distribución intracelular. Por ejemplo, hay una pérdida de mitocondrias subsarcolémicas en comparación al entrenamiento. Ahora, vamos a ver que recientemente ha habido un interés considerable en el posible papel del factor de crecimiento endotelial vascular a gran altura, ¿no? Este es un mitógeno específico de células endoteliales, que es un mediador importante en la angiogénesis inducida por hipoxia. La hipoxia aumenta la transcripción de este factor y también aumenta la estabilización posttranscripcional del RNA mensajero de este factor. Este factor aumenta la proliferación y migración de células endoteliales y también la permeabilidad vascular. Es también importante la angiogénesis, el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas y crecimiento tumoral, y el crecimiento tumoral no, mostrado que tanto la hipoxia aguda como el ejercicio aumenta el ARN mensajero de este factor en el músculo esquelético de humanos y en animales, como se discutió anteriormente y se muestra en la tabla 1 que les expliqué. Se sabe que el entrenamiento con ejercicios de resistencia aumenta la capacidad muscular, la densidad mitocondrial y la actividad de las enzimas oxidativas. Se ha sugerido que la hipoxia tisular local es el estímulo para estos cambios, ¿no? Por tanto, la inducción de este factor puede ser un mecanismo fundamental para todo. Sin embargo, se debate si la hipoxia crónica tiene un efecto igual sobre este factor de crecimiento, ¿no? De hecho, mientras que la hipoxia aguda aumenta el RNA mensajero de este factor en el músculo esquelético animal, algunos estudios muestran que la hipoxia crónica reduce los niveles por debajo de los observados en la hipoxia aguda. Eso también se debe porque hay un factor de crecimiento que actúa, que es el TGFB B1, ¿no? Y hay el mecanismo por el cual estimulan los genes a través de un aumento del factor transcripcional del factor inducible por hipoxia 1 alfa. Este es un importante regulador que ya lo hemos mencionado en varios capítulos y en
en varias, en varias exposiciones, y es por eso que se dice que este factor de inducible hipoxia es un interruptor maestro en las respuestas generales del cuerpo a la hipoxia. Empezando con el tamaño de la fibra muscular, vamos a ver, como se indicó anteriormente, una forma de aumentar la densidad capilar y así reducir la distancia de la difusión dentro del músculo esquelético y reducir el tamaño de las fibras musculares. En la actualidad hay una buena evidencia de que esto ocurre durante la aclimatación y el deterioro de gran altitud, ¿no? Y es por eso que en esta figura, en la figura 11.5, hay una relación músculo-hueso determinada por tomografía computarizada para los sujetos de la operación Everest 2, que se les tomó al final de los 40 días de hipoxia progresiva. En la imagen A, ¿no?, podemos ver que se les tomó la prueba en el muslo, y que pre-hipoxia podemos ver que no hay una atrofia muscular marcada, y post-hipoxia sí hay una atrofia muscular porque hay una disminución del radio. Igual en la imagen B podemos ver que es la parte superior del brazo. Igual no hay un pre-hipoxia, no hay un radio marcado. No hay una hipoxia marcada porque el radio está normal. Y post-hipoxia hay un radio que está menos en relación al muslo, está menos disminuido, ¿no? Menos atrófico, si se podría decir, ¿no? Entonces, respecto a esto, el mecanismo de atrofia muscular a gran altitud no se comprende bien. Se ha sugerido que un factor contribuyente es la falta de actividad muscular. Ciertamente los habitantes de las tierras bajas que van a altitudes muy elevadas se fatigan fácilmente y a menudo pasan gran parte de su tiempo a un nivel reducido de actividad física, ¿no? Y finalmente vamos a pasar con lo que es el volumen de mitocondria, de la mitocondria, ¿no? Y las mitocondrias musculares son los sitios principales de utilización de oxígeno por el cuerpo y por lo tanto van a constituir el eslabón final de la cascada de oxígeno, ¿no? En general, la densidad de volumen mitocondrial en el músculo esquelético está relacionada con la absorción máxima de oxígeno y, por ejemplo, es mayor en niveles altamente aeróbicos como el caballo, en comparación con niveles menos activos como la vaca, ¿no? También se sabe que el entrenamiento físico aumenta la densidad de volumen mitocondrial. Por lo tanto, podríamos esperar que a gran altitud, donde se reduce la absorción máxima de oxígeno, la densidad mitocondrial disminuiría, y este es generalmente lo correcto. Se sabe que el volumen mitocondrial en el músculo esquelético humano disminuye con la exposición a alturas elevadas, ¿no? Hay algunos estudios animales que han dado resultados diferentes en una investigación de densidad mitocondrial del miocardio de conejos y cuyas en Cerro de Pascua, a 4.330 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Se encontró que los valores normales eran los mismos que los del nivel del mar. Sin embargo, Owen y Taney nos dijeron que en 1970 demostraron que el número de mitocondrias en muestra en miocardio fue 40% mayor en bovinos nacidos y creados a 4.250 metros en comparación con ganado a nivel del mar. Se encontró que el tamaño de las mitocondrias individuales era el mismo, y se argumentó que el aumento del número de mitocondrias era ventajoso para reducir la distancia de difusión del oxígeno, del oxígeno intracelular. Puede ser que estos resultados discordantes se puedan explicar por la diferencia entre las exposiciones de alturas entre moderadas y muy altas. El aumento en el número de mitocondrias encontrado por O y Taney fue una altitud de 4.500 metros, mientras que la disminución en el volumen mitocondrial fue reportada en escaladores que habían estado en una altitud de más de 6.000 metros. Sin embargo, se hizo un estudio después de 66 días en altitud, incluido el ascenso a más de 6.400 metros. Las densidades mitocondriales se redujeron en un 21%, con una pérdida del 73% de las mitocondrias subsarcolémicas. Además, los niveles del coactivador transcripcional PGC1-alfa disminuyeron en un 35%, sugiriendo una regulación a la baja de la biogénesis mitocondrial. La hipoxia sostenida también disminuyó la expresión de los complejos 1 y 4 de la cadena de transporte de electrones y de los niveles de UCP3. Doctor, buenas tardes. Soy Diana Polo y voy a continuar con la exposición hablando acerca de la concentración de mioglobina. En 1937, Hurtado realizó un estudio en lo que son perros nacidos y criados en Morococha, Perú,
a 4.550 metros sobre el nivel del mar, en los cuales se mostraron concentraciones aumentadas de lo que es la mioglobina, principalmente en los músculos del diafragma, los aductores de la pierna, los pectorales del tórax y el miocardio. Posteriormente, Reina Farge en 1962, en un estudio de músculo sartorio de nativos del Cerro de Pasco, demostró que había concentraciones más altas de mioglobina en los tejidos de los nativos de 7.03 miligramos que en los controles a nivel del mar de 6.07 miligramos. Este estudio es bastante importante ya que demuestra un verdadero efecto de la gran altitud en el cual hay un mayor contenido de nitrógeno en el músculo, mientras que la masa corporal magra y el contenido de agua corporal eran los mismos que a nivel del mar. Este punto fue bastante importante ya que habían otros estudios en el cual, del año 1959, en el cual informaban de un aumento en el contenido de la mioglobina en el músculo esquelético de ratas, que era causado posiblemente, decían en ese estudio, en el cual había por una disminución del peso corporal y por el resultado de la deshidratación de la rata, ¿no? Moore, en el año 2002, planteó una hipótesis que era las frecuencias alélicas de las mioglobinas en los tibetanos, que tenían que ser diferentes a los residentes a nivel del mar que se encontraban en Texas. Descubrieron una frecuencia de un alelo que era el 79A de la mioglobina, que era mayor en los residentes de la gran altitud que los que estaban en el nivel del mar, pero no hubo una relación entre la frecuencia y la altitud en lo que es los tibetanos. Y llegaron a la conclusión que los tibetanos en la gran altitud no mostraron un polimorfismo novedoso en función a lo que es la mioglobina, ¿no? En función a lo que es su residencia en la gran altitud. Para las principales funciones en el valor de lo que es la mioglobina, va a facilitar la difusión de oxígeno a través de las células musculares, va a amortiguar o como un buffer en las diferencias regionales de la presión de oxígeno y actúa como reserva de oxígeno durante periodos cortos de privación de oxígeno muy grave. Para hablar acerca de lo que son las enzimas intracelulares, perdón, para mencionar un punto importante acá, es que hubieron estudios que demostraron que que el aumento de los niveles de ejercicio aumentaba también el contenido de la mioglobina en los músculos de los animales en experimentación. Estos experimentos se realizaron en las focas, en las cuales se presentaron una gran absorción de oxígeno, pero en condiciones, tenían una gran absorción de oxígeno en condiciones que había una disponibilidad reducida de estos oxígenos y tenían a consecuencia de esto el aumento de los niveles de lo que es la mioglobina. Sin embargo, en este estudio se trató de realizar en humanos entrenados y no entrenados, pero no se demostró ningún efecto en el entrenamiento sobre la concentración de la mioglobina muscular. Para continuar, hablaremos de lo que son las enzimas intracelulares, que son esenciales para todos los aspectos de las vías metabólicas involucradas en la producción de energía. Tenemos tres etapas principales de lo que es el metabolismo energético: la conversión de las unidades de glucosa o de glucógeno, conocido como lo que es la glucólisis, los aminoácidos y ácidos grasos en la aceticoenzima A, el ácido nítrico o ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Para comenzar a hablar acerca de la glucólisis, vamos a ver que esta va a ser una ruta metabólica en la cual va a haber la degradación u oxidación de lo que es la glucosa para la obtención de energía, ¿no? Tiene 10 reacciones enzimáticas para la obtención de 2 moléculas de piruvato. Vamos a tener dos fases dentro de la glucólisis, una que se realiza con gasto de ATP y una que no se realiza con gasto de ATP. Entonces, la primera va a ser una fosforilación de la glucosa por la exoquinasa, que va a añadir un grupo fosfato a lo que es la glucosa, ¿no? Y vamos a obtener la glucosa 6-fosfato. Tenemos también lo que es por acción de la glucosa 6-fosfato isomerasa en la conversión a lo que es la fructosa 6-fosfato. Importante destacar esta enzima, que es la fosfatoquinasa, cuya reacción va a ser irreversible y va a ser un punto de control para la glucólisis. Y vamos a tener la obtención de lo que es la fructosa 1.6-fosfato. Para culminar con esta fase que hay gasto de ATP, vamos a tener las acciones de las enzimas aldolasa y la triosa fosfatoisomerasa. Pasamos a una fase de beneficio energético, en las cuales, para mencionar algunas enzimas, las enzimas importantes de este proceso van a ser el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, el fosfogliceratoxinasa, el fosfoglicerasa mutasa, la enolasa, que va a ser la que va a tener, nos va a dar lo que es el fosfoenolpiruvato, que por acción de la piruvatocinasa
vamos a obtener el piruvato, ¿no? Va a haber por acción de la piruvato deshidrogenasa, vamos a tener la conversión de lo que es el acetilcoenzima A para dar inicio de lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que se va a dar en lo que es la matriz mitocondrial y el acetilcoenzima A va a ser un precursor para este ciclo de Krebs. La condensación del acetilcoenzima A con un oxaloacetato nos va a dar lo que es el citrato, luego va a haber una isomerización en su isómero el isocitrato para seguir dando paso a todos los pasos y las conversiones, reacciones que se dan en el ciclo de Krebs. Es importante destacar algunas enzimas como la isocitrato deshidrogenasa, que va a ser una reguladora de la velocidad del ciclo de Krebs. También vamos a tener a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también va a ser una reguladora. Como consecuencia de todo este ciclo, en una vuelta del ciclo vamos a generar 3 moléculas de NAT, una molécula del FAT2 y una molécula de lo que es el ATP. Pero hay que recordar que esto se multiplica por 2, ya que desde la glucólisis van a haber 2 moléculas de piruvato. Entonces, el resultado van a ser 2 acetilcoenzimas y van a haber 2, se multiplica por 2 los resultados de una vuelta del ciclo de Krebs. Y vamos a pasar acerca de lo que es la cadena de transporte de electrones, que van a ser una serie de proteínas que se encuentran en lo que es la mitocondria. Es importante destacar en esta que vamos a tener 4 complejos grandes dentro de la cadena transportadora. Tenemos el complejo 1 o NAT deshidrogenasa, el complejo 2 o succinato deshidrogenasa, el complejo 3 que va a ser el citocromo BC1 y el complejo 4 o citocromo C oxidasa. Todas estas vías, todas estas etapas del metabolismo energético, como lo hice, los necesitamos y son importantes porque van a producir energía necesaria para nuestro cuerpo, ¿no? Y todas estas enzimas tienen una importancia, ya que vamos a hablar de los estudios realizados en la altura, en los cuales se encontraron principalmente que en condiciones de escasez o de ausencia de oxígeno, la glucólisis va a representar una fuente de energía importante, pero solo de manera temporal. ¿Y por qué? Porque debido a esta no requiere oxígeno para la descomposición glucolítica de la glucosa o del glucógeno. A diferencia de lo que es el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que no pueden producir lo que es energía en lo que es la ausencia de oxígeno. En la hipoxia crónica, causada por una altitud moderada o elevada, va a aumentar la concentración de actividades de ciertas enzimas importantes. Pero la hipoxia, como lo mencioné, no va a alterar la vía glucolítica. Sin embargo, es importante mencionar que en el entrenamiento con ejercicios de resistencia también va a causar cambios profundos en las enzimas oxidativas. En los estudios posteriores que realizó Reina Farche en 1962, él midió las enzimas de la glucólisis por biopsias tomadas en los músculos artorios en Cerro de Pasco. En esto se encontraron que midió las siguientes enzimas, ¿no? Las enzimas de la glucólisis, que son la lactato deshidrogenasa, el ciclo de Krebs, la isocitrato deshidrogenasa y de la cadena de transporte de electrones, lo que es la NAT citocromo C reductasa y la NAT transhidrogenasa. Las 3 últimas enzimas que están resaltadas son las que se encontraron elevadas en este estudio, que tenían un aumento significativo en los pobladores de la altura. Consiguientemente, Harris en 1970, en una altura de 4.380 metros sobre el nivel del mar, midió lo que son los niveles de la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs y la lactato deshidrogenasa de la glucólisis. La succinato deshidrogenasa se encontró aumentada y la lactato deshidrogenasa se encontró sin variaciones significativas. Este estudio fue realizado en lo que son músculos del miocardio, de lo que son cobayas, conejos y perros. También hubieron bastantes otros estudios que tuvieron casi los mismos resultados, ¿no? El incremento de la succinato deshidrogenasa y el incremento de algunas enzimas del complejo de la cadena transportadora de electrones. En contraste a los efectos de lo que es una altitud moderada en las enzimas, en la altitud extrema, es decir, por encima de los 6.000 metros cuadrados, metros sobre el nivel del mar, perdón, hay una reducción de la actividad de ciertas enzimas. Estos se realizaron múltiples estudios en las cuales se realizaron expediciones y luego se tomaron las muestras de lo que es de los montañistas, ¿no? En casi todas ellas, la altitud extrema va a reducir la actividad de
de lo que son las enzimas del ciclo de Krebs, principalmente lo que son la succinato deshidrogenasa y las enzimas glucolíticas como la fosfofructoquinasa y el alactato deshidrogenasa. En este último estudio fue la operación Everest, que se encontraron reducciones significativas en la succinato deshidrogenasa en un 21%, en la citrato sintasa en un 37% y de la exoquinasa en un 53%. Es importante acá destacar como curiosamente, que la capacidad mejorada del metabolismo oxidativo se encuentra frente a un potencial glucolítico sin cambios después de la exposición a lo que es la gran altitud, obviamente en altitudes moderadas, como lo mencioné, por debajo de los 5.000 metros. Y esta va a ser similar a los cambios encontrados en el músculo de personas que realizan un entrenamiento con ejercicios de resistencia, lo que apoya la idea de que la hipoxia tisular puede ser responsable de los cambios en la densidad mitocondrial y en la capacidad de la enzima oxidativa en ambas condiciones. Pero se argumenta que la importancia principal de la capacidad oxidativa aumentada en el músculo esquelético no va a radicar en lograr una mayor absorción de oxígeno o una absorción máxima de oxígeno, sino más bien en mantener una absorción, por decirlo así, submáxima de oxígeno, que tenga menos alteraciones metabólicas intracelulares. Entonces, el ejercicio vigoroso, que en la fatiga se asocia a lo que es el agotamiento de las reservas del glucógeno muscular, una capacidad oxidativa muscular aumentada, permite tener una absorción de oxígeno determinada a concentraciones intracelulares más bajas de lo que es principalmente el ADP. En consecuencia, las reservas de glucógeno muscular se conservarían y la oxidación de las grasas contribuiría a lo que es más producción energética para el músculo, lo que resultaría que estos sujetos van a tener mayor capacidad de resistencia. Para culminar, hablaremos de lo que es la paradoja del lactato, que en los seres humanos expuestos de forma aguda a grandes alturas hay mayor lactato en la sangre durante el ejercicio, pero después de la aclimatación, los niveles de lactato a la misma altura y el nivel de ejercicio igual, o sea, en el mismo nivel de ejercicio van a ser mucho menores. Y por eso se da conocido lo que es la paradoja del lactato, que con esto el ejercicio en altitudes extremas da como resultado niveles de lactato en sangre bastante bajos. Eso sería todo. Muchas gracias.